El olor a café fresco y a los caros panecillos de leche flotaba en el comedor de la mansión Gu, un aroma que para Han Rakshu se había convertido en el olor de su propia insignificancia. De pie, junto a la mesa de caoba pulida, servía el té a su suegra, con una precisión ensayada, moviéndose con el cuidado de quien teme romper no solo la porcelana, sino el frágil equilibrio que la mantenía allí. Más despacio, inútil, siseó Madame Gu, sin siquiera levantar la vista de su periódico financiero. Incluso para servir un té demuestras tu origen. Ninguna finura, ninguna clase. Su marido Gu Aizen solo soltó un suspiro de impaciencia, pasando una página de su propia lectura. Su silencio era un cuchillo más afilado que cualquier insulto. Han Rakshu sintió el calor de la humillación subir por su cuello, pero su rostro permaneció como una máscara de servidumbre. Se inclinó ligeramente y murmuró la disculpa de siempre, la frase que se había convertido en su compañera constante en perdón. Señora, la humillación era un ritual diario, tan puntual como el amanecer. Después del té, vino la inspección. Madame Gu pasó el dedo sobre uno de los jarrones del salón, encontrando un grano de polvo invisible para cualquier otra persona. Miró a Han Rakshu con un desprecio frío y deliberado, el tipo de mirada que se reserva para un insecto. No sé por qué mi hijo insiste en mantenerte aquí. 3 años y no sirves para nada, ni para limpiar, ni para darnos un heredero. Han Rakshu apretó las manos detrás de la espalda, las uñas clavándose en la palma para anclarse a la realidad. Dentro de ella, el recuerdo del día en que Aizen supuestamente la salvó de un accidente luchaba contra el agotamiento que corroía su alma. Esa deuda, pensaba, era la cadena que la ataba a esa casa. Tragó saliva, forzando a la gratitud a sofocar la revuelta que amenazaba con desbordarse, manteniendo la cabeza gacha mientras esperaba la siguiente orden. Terminado el desayuno, el silencio que se instalaba en la mansión Gu era casi tan opresivo como el sonido de las críticas. Han Rakshu recogía la vajilla con una eficiencia silenciosa, cada movimiento un reflejo de 3 años de entrenamiento para volverse invisible, mientras sus manos se sumergían en el agua tibia para lavar la porcelana fina que valía más que todo lo que su familia había poseído. Su mente trabajaba para reforzar las paredes de su fortaleza interna. La gratitud a Gu Aizen era el cimiento de todo. Se forzaba a revisitar el recuerdo fragmentado del accidente en el humo, el calor, el pánico, y entonces la silueta de él apareciendo como un ángel salvador. Esa imagen era lo único que daba sentido a su sumisión. No era una prisionera, se decía a sí misma. Era una deudora. Estaba pagando con su dignidad y su felicidad por su propia vida. Cada plato limpio, cada suelo pulido, era una pequeña parte de esa deuda siendo saldada. Era una mentira que se contaba a sí misma con tanta frecuencia que la mayor parte del tiempo casi se la creía en el olor a desinfectante. Se mezclaba con el perfume caro de las flores en el jarrón, creando un aroma que definía su existencia, una limpieza estéril cubriendo algo podrido por debajo. Después de la cocina, su rutina la llevaba al despacho de Aizen, un santuario de poder masculino donde ella solo entraba para limpiar. El aire allí era pesado con el olor a cuero, puros cubanos y del perfume amaderado que él usaba. Era el olor del hombre que apenas conocía, a pesar de compartir la misma casa y el mismo apellido. Sus tareas eran meticulosas en quitar el polvo de los libros de derecho que él nunca abría, alinear los bolígrafos de plata sobre la mesa, limpiar el cristal del portarretratos que exhibía una foto de él sonriendo junto a socios de negocios, todos hombres con la misma expresión de superioridad. Ella nunca estuvo en una foto de esas. Su lugar estaba fuera del cuadro, garantizando que el escenario estuviera impecable. A veces se detenía por un segundo, mirando el rostro de Aizen en la fotografía, tratando de encontrar un atisbo del héroe que la rescató. Pero todo lo que veía era un extraño ambicioso, con ojos fríos que parecían calcular el valor de todo y de todos. La discrepancia entre el salvador de su memoria y el hombre real era un abismo que ella evitaba mirar por mucho tiempo, pues sentía que podría ser engullida por él. Ella solo bajaba la cabeza y continuaba su trabajo, sintiéndose más como un fantasma que como una esposa. El cansancio que sentía raramente era físico, era un agotamiento del alma, un peso que se acumulaba en sus hombros y encorvaba su postura. Vivir en la mansión Gu era como caminar por una cuerda floja sobre un volcán, donde cualquier paso en falso podría resultar en una erupción de furia verbal o de un silencio cortante. Han Rakshu había aprendido a monitorear el humor de su suegra por el sonido de sus pasos en el pasillo y a anticipar las necesidades de Aizen antes incluso
de que él las verbalizara. Esa vigilancia constante agotaba su energía, dejándola hueca por dentro. Ese día, al pasar por uno de los grandes espejos venecianos del pasillo, se forzó a mirar. Lo que vio fue el rostro de una mujer pálida, con ojeras sutiles que ningún maquillaje escondía, y una mirada que había perdido todo el brillo. A sus 20 y pocos años, parecía tener la edad de su propia desesperanza. La imagen la asustó. Rápidamente desvió la mirada, el corazón latiendo un poco más rápido. ¿La única forma de sobrevivir era no verse? No, reconocerse, para no tener que confrontar a la persona en la que se había convertido. La deuda, se repitió a sí misma como un mantra. La deuda lo justifica todo. Poco antes de las 10 de la mañana, Aison bajó las escaleras, ya vestido con un traje impecable, listo para salir. Henrushu estaba terminando de lustrar el pasamanos de la escalera, y su cuerpo instintivamente se encogió, haciéndose más pequeño para no estorbar su paso a Nell. Ni la miró. Sus ojos estaban fijos en su smartphone, los dedos deslizándose por la pantalla con urgencia. Se detuvo en el último escalón, y por un instante ella pensó que tal vez diría algo, un hasta luego, un gesto, pero él solo habló al aire, la voz fría e impersonal. El traje que mandé a la tintorería. Lo necesito para el evento de mañana. Asegúrate de que lo entreguen hoy mismo. No hubo un por favor o un gracias. Era una orden dada a una empleada. Ni siquiera esperó una respuesta. Simplemente se giró y caminó hacia la puerta, donde el chofer ya lo esperaba. Lo esperaba. La puerta se cerró con un suave clic, y el sonido resonó por la casa silenciosa. Un punto final en su breve y gélida interacción. Para él, ella era solo un ítem más en su larga lista de tareas diarias, una pieza del mobiliario que ocasionalmente recibía instrucciones. Con Aison y su madre fuera de casa, Madame Gu tenía sus compromisos sociales que llenaban sus mañanas. Un tipo diferente de silencio se instaló. Era un silencio menos tenso, que permitía a Hanrakshu respirar un poco más profundo. Se movió hacia la sala de estar principal para continuar la limpieza. Un espacio gigantesco e impersonal con una televisión de pantalla plana del tamaño de una pared, que generalmente estaba encendida en un canal de noticias financieras. Mientras desempolvaba una estantería de libros, su mirada fue capturada por una imagen en la pantalla. Era una conferencia de prensa. Un hombre mayoere, de cabello canoso y postura imponente, hablaba al micrófono. La leyenda lo identificaba a Han. Wole, presidente del grupo. Hanrukshu se detuvo, el plumero olvidado en su mano. Había algo en ese hombre, en la manera en que se comportaba, que le provocó una extraña y súbita punzada de dolor en el pecho. Era una sensación inexplicable, una nostalgia por algo que no podía nombrar. Sacudió la cabeza, tratando de alejar el sentimiento. An era una tontería. La vida de esas personas, los magnates de la familia An, era de otro universo, un cuento de hadas lejano que no tenía ninguna conexión con su realidad de polvo y humillación. La soledad en aquellas horas era su única compañera. La mansión Gu, con sus techos altos y pasillos interminables, parecía diseñada para hacer que una persona se sintiera pequeña y aislada. Los otros empleados de la casa, un cocinero y otras 2 limpiadoras que venían en días alternos, mantenían una distancia profesional y fría con ella. Veían cómo era tratada por la familia, y para proteger sus propios empleos, optaban por no involucrarse. Ella era la esposa, un título que no le confería poder, sino un tipo especial de vulnerabilidad. Era un blanco. Así, Hanrukshu se movía por las habitaciones como un fantasma, sus pasos ahogados por las alfombras persas. El único sonido constante era el tic-tac de un reloj de péndulo en el vestíbulo de entrada. Cada latido un recordatorio del tiempo que pasaba, del tiempo que ella estaba perdiendo. Esa mañana, el sonido parecía más fuerte, más insistente. Era como si el reloj estuviera contando los segundos para algo, un evento desconocido que flotaba en el aire. Sentía una inquietud creciente, una sensación de que el día no sería como los otros, aunque no había ninguna razón lógica para pensar así. Para escapar de la vastedad opresora de la casa, Hanrukshu tenía un pequeño refugio, un pequeño invernadero abandonado en el fondo del jardín. Nadie de la familia iba jamás allí. Era un lugar olvidado, con vidrios polvorientos y macetas de plantas que habían muerto hacía mucho tiempo. Pero para ella, era un santuario. Allí podía sentarse en el suelo de piedra y simplemente respirar por unos minutos sin sentir que estaba siendo observada. El aire era húmedo y olía a tierra y a hojas secas. Era el único lugar donde no se sentía obligada a mantener la postura de sierva. Esa mañana, la necesidad de refugiarse allí
fue más fuerte de lo habitual. Se escabulló por la puerta trasera y corrió hacia el invernadero, cerrando la puerta chirriante detrás de sí. Se sentó en el suelo, abrazando sus propias rodillas, y permitió que una única lágrima, caliente y silenciosa, resbalara por su rostro. Era una lágrima no de tristeza, sino de puro agotamiento. Una lágrima por la persona que un día fue, una joven llena de sueños simples que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. No supo cuánto tiempo estuvo allí, perdida en sus pensamientos. El sonido que la sacó de su letargo fue el timbre estridente del interfono de la cocina, una llamada que la devolvía a su realidad. Se secó el rostro. Rápidamente, recompuso la expresión neutra y corrió de vuelta al interior de la casa. Contestó con la voz suave y sumisa que se esperaba de ella en Residencia Gu. Del otro lado, la voz del portero de la urbanización sonó clara. Señora Gu, hay un visitante en la portería, un señor Chun Wei. Insisten que tiene una cita con usted. Han Rushu se heló. ¿Un visitante? Para ella era imposible. Nadie venía a visitarla nunca. Su familia de origen había sido instruida de no buscarla y no tenía amigos. En su primer pensamiento fue de pánico. ¿Sería alguien del pasado? ¿Alguien que traería malas noticias? ¿O peor, una trampa de su suegra para ponerla a prueba de alguna manera? Debe haber un error, respondió, la voz temblando ligeramente. No estoy esperando a nadie. Pero el portero fue firme. Señora, tiene su nombre completo. Han Rakshu dijo que el asunto es de extrema urgencia y de naturaleza personal. El nombre Chun Wei no significaba nada para ella. Era un nombre común, un rostro, sin forma en su mente. La insistencia del hombre la dejó profundamente perturbada. La rutina era su armadura. Cualquier cosa que la rompiera la dejaba expuesta y vulnerable. ¿Qué debía hacer? ¿Rechazar la visita y arriesgarse a irritar a alguien que parecía determinado? ¿O permitir la entrada de un completo extraño en una casa donde su propia presencia ya era tan precaria? El portero esperaba en la línea, y ella podía sentir su impaciencia incluso a través del teléfono. Una parte de ella, la parte condicionada por la familia Gu, quería simplemente colgar y esconderse. Pero otra parte, una chispa de curiosidad y quizás de desafío que no sentía desde hacía años, la impulsó a tomar una decisión diferente. Tal vez fue la visión del hombre en la televisión, o el tic-tac del reloj, o la lágrima solitaria en el invernadero. Pero algo dentro de ella se movió. «Déjelo entrar», dijo, la voz sonando más firme de lo que se sentía. «Lo recibiré en la entrada». Colgó el teléfono con las manos temblorosas, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Fue hasta el vestíbulo de entrada, un espacio grandioso diseñado para impresionar a los visitantes con la riqueza de la familia Gu. Parada allí, sintiéndose pequeña bajo el candelabro de cristal gigante, esperó. Cada segundo se arrastraba. Se alisó el delantal simple que llevaba sobre el vestido, un gesto nervioso para asegurarse de que estaba presentable, aunque sabía que su apariencia era la de una empleada. Ensayó lo que diría. ¿Cómo se disculparía por el malentendido? Seguramente el hombre estaba buscando a otra persona. El timbre sonó, el sonido resonando por el mármol pulido. Respiró hondo, abrió la pesada puerta y se encontró con un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro bien cortado, con una expresión grave y ojos que parecían cargar un gran peso. No parecía un vendedor o un empleado. Había un aura de autoridad y seriedad en el que la intimidó instantáneamente. La miró y sus ojos no la atravesaron como los de Aison, ni la midieron con desprecio como los de su suegra. La vio, Anne realmente la vio, y en su mirada había una mezcla de respeto, urgencia y una profunda, casi dolorosa, compasión. «¿Señorita Anne Ruxu?», preguntó él, y la forma en que usó su apellido de soltera, con tanta deferencia, fue el primer shock. En esa casa, ella era solo la esposa de Aison Home. Más frecuentemente, nadie usaba su nombre. Asentir fue un esfuerzo, como si sus músculos no recordaran el movimiento. «Soy Chun Wei», continuó, inclinándose ligeramente en un gesto de respeto que la dejó aún más confundida. «Pido disculpas por la intrusión. Como dije en la portería, el asunto que me trae aquí es de naturaleza extremadamente delicada y urgente. Trabajo para la familia Ang». La mención de ese nombre, el mismo que había visto en la televisión minutos antes, envió una onda de choque por su cuerpo. La coincidencia era tan improbable que parecía imposible. Lo miró, tratando de procesar la información. La familia An, la dinastía de negocios más poderosa del país.
¿Qué podrían querer de ella? ¿Una don nadie que vivía de servir a otra familia rica? El miedo comenzó a mezclarse con una confusión vertiginosa. John, creo que hay un error, tartamudeó. No conozco a nadie de la familia Ann. Los ojos de Chung Wei se fijaron en los de ella, con una intensidad que le impidió retroceder. No, señorita Ann, no hay ningún error. La he buscado durante mucho tiempo. Dio un paso hacia adentro y ella instintivamente retrocedió. Él pareció notar su incomodidad y se detuvo, manteniendo una distancia respetuosa. Su mirada recorrió el interior lujoso del vestíbulo, la opulencia fría de la mansión, y luego volvió a ella, a su ropa simple, sus manos callosas de la limpieza. Una sombra de ira pasó por su rostro, tan rápida que casi pensó haberla imaginado. ¿Podríamos hablar en un lugar más privado? Lo que tengo que decir no debe ser escuchado por nadie más. La sugerencia era audaz en invitar a un extraño a una parte privada de la casa. Era una violación de todas las reglas implícitas que gobernaban su vida. Su suegra la mataría si se enteraba, pero la gravedad en su voz, la urgencia en su mirada, la convencieron de que el riesgo de no escucharlo era mucho mayor. Sin pensar mucho, lo guió a través de un pasillo lateral, hacia el único lugar que le vino a la mente, el jardín trasero, cerca de su invernadero. El aire del jardín era fresco, la lluvia de la noche anterior había dejado un olor a tierra mojada y hierba recién cortada. Era un contraste bienvenido con la atmósfera sofocante de dentro de la casa. Se detuvieron cerca de un banco de piedra, lejos de las ventanas que podrían tener ojos curiosos. Henrushu se cruzó de brazos, un gesto de autoprotección. El silencio se extendió por un momento, mientras Chun Wei parecía reunir sus pensamientos, eligiendo las palabras con extremo cuidado. No se sentó, permaneciendo de pie frente a ella como un mensajero a punto de entregar una noticia que cambiaría el mundo. Podía sentir su propio corazón latiendo en la garganta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? La mención a la familia Ann continuaba resonando en su mente, una nota disonante en su sinfonía de miseria. La realidad que conocía, por más dolorosa que fuera, era familiar. Ese hombre representaba lo desconocido, y lo desconocido era aterrador. Se preparó para el impacto, para una revelación que, presentía, iba a sacudir los cimientos de su frágil existencia. Señorita Hanruk-shu, comenzó él, la voz baja y controlada. Necesito que intente recordar su pasado, de antes del accidente que le hizo perder parte de su memoria. Piense en su infancia, piense en sus padres. La pregunta la tomó por sorpresa. Sus recuerdos de antes de los 16 años eran nebulosos. Fragmentos confusos que los médicos dijeron que eran un efecto del trauma. Recordaba una vida simple, en una ciudad pequeña, de padres amorosos, pero cuyos rostros eran difíciles de enfocar en su mente. Fue ese origen humilde, lo que la familia Gu tanto despreciaba. Recuerdo fragmentos, respondió, la voz cautelosa. Mi familia era simple, no teníamos mucho, pero éramos felices. Chung Wei sacudió la cabeza lentamente, una expresión de profunda tristeza en su rostro. Eso es lo que le dijeron, eso es lo que querían que creyera. Los recuerdos que tiene, o la falta de ellos, no son resultados solo de un trauma, fueron gestionados. La palabra gestionados flotó en el aire, cargada de un significado siniestro que Hanrushu no podía comprender totalmente, pero que le causó un escalofrío en la espalda. Sacó una tableta de su maletín y con unos toques mostró una fotografía. Era una foto antigua, un poco descolorida, de una familia sonriendo en un jardín exuberante. Un hombre imponente, una mujer elegante y una niñita de unos 7 u 8 años, con lazos en el pelo y una sonrisa brillante. La niña sostenía la mano del hombre, que la miraba con una adoración inconfundible. Hanrakshu miró la foto y sintió una opresión en el corazón a la niña. Había algo en ella que era dolorosamente familiar. Los ojos, la forma de la sonrisa y el hombre. Era el mismo hombre que había visto en la televisión antes. An Woli, el presidente del grupo An. ¿Qué es esto?, susurró, incapaz de apartar la mirada de la imagen. ¿Quiénes son? Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con el suelo comenzando a desmoronarse bajo sus pies. La confusión en su mente era un torbellino, mezclando el presente doloroso con un pasado que de repente parecía un espejismo. «Este es su padre, An Woli», dijo Chung Wei, señalando al hombre en la foto. «Esta es su madre, que falleció en el mismo accidente en el que usted desapareció. Y esta niña, señorita», hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella, llenos de una verdad pesada e inaplazable.
Esta niña es usted. Las palabras cayeron sobre Han Rushu como una avalancha. Tambaleó hacia atrás, apoyándose en el banco de piedra para no caer. Su cabeza daba vueltas. Non era imposible. Un truco, una broma cruel. Ella era An Ruxue, la hija de gente simple, la huérfana que le debía la vida a Gu Aizon. Ella no era Neso. No era la heredera de una de las familias más ricas del país. La idea era tan absurda, tan fantástica, que su primera reacción fue la negación. Está mintiendo, dijo. La voz un hilo. Eso no es verdad. Es algún tipo de error. ¿Por qué me está haciendo esto? El pánico la dominó. Un miedo primario de que su ya inestable identidad estuviera a punto de ser completamente aniquilada. Chunwei no se inmutó por su negación. An parecía esperarlo. Con calma, continuó. La voz firme y llena de convicción. Su nombre de nacimiento no es An Ruxu, es An Ruaxou. Usted es la única hija de Han Woli, la heredera desaparecida del grupo Hanan hace 18 años. Hubo un terrible accidente de coche, su madre murió y usted fue dada por muerta. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su padre nunca dejó de buscar. Yo soy el jefe de su seguridad y he dedicado los últimos 18 años de mi vida a una única misión: encontrarla. Luego sacó otro documento del maletín Anun, una copia de un certificado de nacimiento. El nombre An Ruaxu estaba impreso en negrita, junto a los nombres de los padres Han Woli y su difunta esposa. Y había una pequeña marca de nacimiento descrita en el documento. Una pequeña mancha en forma de media luna, localizada justo debajo del omóplato izquierdo An. Una marca que An Ruxu sabía con una certeza que la golpeó como un rayo que ella tenía. Llevó la mano instintivamente a la espalda, por encima de la tela de su vestido, en el lugar exacto donde estaba la marca de nacimiento. Una marca que siempre había considerado una pequeña imperfección sin importancia. Ahora, parecía una llave, una prueba irrefutable de una verdad que su mente se negaba a aceptar. Las piezas comenzaron a encajar de una forma aterradora. La sensación de familiaridad al ver a Han Woli en la televisión, la nostalgia inexplicable, el vacío en sus recuerdos, lo suficientemente grande como para esconder una vida entera. La familia Geu la cogió, dijeron, por lástima. Pero, ¿y si no fuera lástima? ¿Y si ellos lo sabían? La idea era monstruosa. Miró a Chunwei, sus ojos desorbitados de terror y de una comprensión que comenzaba a aflorar. ¿Cómo? ¿Cómo no iban a saberlo? Geu Isen. Geu Isen, él me encontró después de un incendio, no de un accidente de coche. Me dijo que mi familia había muerto. La narrativa que había sostenido su vida durante 3 años se estaba deshaciendo hilo por hilo, revelando un agujero oscuro y aterrador por debajo. El incendio fue real, señorita, dijo Chunwei, la voz ahora cargada de una furia contenida. Sucedió años después de su desaparición. Usted vivía en un orfanato bajo un nombre falso, puesta allí por personas que querían mantenerla oculta. La familia Gu, especialmente la madre de Aizen, tiene conexiones y descubrió su identidad por casualidad. Se dieron cuenta del valor que usted representaba. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero la parte más cruel de la mentira que le contaron no es sobre su identidad, es sobre su salvador Gu Aizen. No la salvó de ese incendio. Él llegó después de que el peligro real ya había pasado. El hombre que entró en el edificio en llamas, que la cargó hacia afuera y sufrió quemaduras graves para garantizar que usted viviera, no fue él. Henrakshu contuvo la respiración, el mundo a su alrededor pareciendo disolverse. Si no fue Aizon, el hombre al que dedicó 3 años de servidumbre y gratitud, entonces, ¿quién fue? Los ojos de Chunwei encontraron los de ella, y lo que dijo a continuación destruyó el último pilar que sostenía el mundo de Han Rushu. El hombre que realmente arriesgó la vida por usted ese día fue el hermano Mayoere de Aizon, Gu Jinchen. El nombre la golpeó con la fuerza de un puñetazo en Gajinchan, el hijo Mayoere y heredero original de la familia Gu. El hombre que todos decían que había muerto en un trágico accidente de coche poco después del incendio, dejando el camino libre para que Aizon heredara todo. Un hombre cuya foto había visto solo una vez en un antiguo álbum familiar, un joven con una sonrisa amable y ojos bondadosos. Pero él está muerto, susurró ella, la garganta seca. Chunwei sacudió la cabeza, una sonrisa sombría y determinada en sus labios. Esa es la segunda gran mentira. Gu Jinchen no está muerto. Sobrevivió al accidente que su madre y su hermano planearon para él. Y él, al igual que nosotros, estaba esperando el momento adecuado para volver. La vida que usted vive, señorita An Ruaxu, su humillación,
fue toda construida sobre una base de mentiras, codicia y crueldad. Y hoy es el día en que usted comienza a demolerla. La revelación de que Gu Zhenshin estaba vivo fue la pieza final que demolió completamente la estructura de la realidad de Han Rushu. El mundo a su alrededor se inclinó peligrosamente. Los colores del jardín, pareciendo vibrantes y falsos de más, el sonido de los pájaros, una burla aguda en sus oídos. Sintió una oleada de náuseas subir por su garganta y tuvo que agarrarse con más fuerza al banco de piedra, las yemas de los dedos poniéndose blancas por la presión. Su mente corría, intentando desesperadamente conectar los puntos. Ko Jin-chun, el hermano amable cuya muerte siempre había sido un tema prohibido en la casa. Una tragedia conveniente que había elevado a Aizen. Si estaba vivo, entonces su muerte fue una farsa. Y si fue una farsa, la crueldad de Aizen y de su madre no era solo oportunista, era premeditada y asesina. No solo la engañaron. Intentaron matar a un miembro de su propia familia. La dimensión de su maldad era tan vasta, tan abismal, que apenas podía comprenderla. ¿Cómo? Logró susurrar, la voz ronca. ¿Cómo sobrevivió? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Las preguntas salieron a trompicones, cada una petición desesperada de alguna lógica en medio de la locura. Chun-Wei permaneció firme, su calma un contrapunto al caos interno de ella. Era el ancla en medio de la tormenta en que se había convertido la mente de Han Rakshu. Fue rescatado por personas leales a su abuelo, el antiguo patriarca de la familia Gu, que nunca confió en la segunda esposa ni en su hijo Aizen. Lo llevaron al extranjero, donde pudo recuperarse de las graves lesiones del accidente y vivir en secreto. Esperar fue la parte más difícil, señorita Anruakshu. Esperar fue una estrategia. Volver prematuramente, sin poder, sin pruebas, sería un suicidio. Lo habrían matado de verdad esta vez. Necesitaba esperar a que la encontráramos. Usted era la clave, la heredera de la familia An, aliada con el verdadero heredero de la familia Gu. Esa es una fuerza que no pueden derrotar. Su descubrimiento cambió el juego. Ahora, tenemos el poder de elegir el campo de batalla. Hablaba con la precisión de un estratega militar. Y por primera vez, Han Rakshu comenzó a ver lo que estaba sucediendo no como una tragedia personal, sino como una guerra que estaba a punto de comenzar. Para consolidar sus palabras, Chun-Wei tomó la tableta de nuevo. Navegó por archivos encriptados, la seguridad en sus movimientos mostrando cuán sensible era esa información. Primero, le mostró informes médicos detallados de la recuperación de Gu Zhenshin en el extranjero, documentando lesiones consistentes con un grave accidente de coche. Luego, registros financieros, mostrando transferencias de dinero sospechosas de las cuentas de la madre de Aizen poco después de la muerte de Gu Zhenshin, pagos a personas que más tarde desaparecieron. Eran pruebas frías e irrefutables de la conspiración. Pero la imagen que hizo que el corazón de Han Rushu se detuviera fue la última, una fotografía reciente, tomada discretamente. En ella un hombre estaba sentado en un café junto al mar, el pelo más corto, el rostro más delgado y marcado por una fina cicatriz que descendía desde la sien hasta la mandíbula, pero los ojos eran los mismos de la foto antigua, amables, pero ahora con una sombra de tristeza y una determinación de acero. Era Gu Zhenshin, vivo en la prueba visual, la imagen innegable de su existencia. Fue lo que finalmente rompió la última barrera de su negación. Estaba vivo y ellos le habían hecho eso. El shock comenzó a retroceder y en su lugar, algo nuevo y terriblemente poderoso comenzó a tomar forma. Era una rabia fría, cortante, no la explosión impotente que veces sentía y tenía que tragar, sino una furia lúcida, enfocada. Cada recuerdo de los últimos 3 años comenzó a ser recontextualizado bajo esta nueva luz. El desprecio de Madame Gu no era solo arrogancia, era el miedo de una usurpadora que sabía que vivía en una casa robada. El silencio y la indiferencia de Aizen no eran solo falta de amor, eran la crueldad calculada de un hombre que la mantenía como un trofeo y un escudo, sabiendo que su verdadera identidad era una bomba de tiempo que él controlaba. La humillación de ser llamada inútil y estéril no era sobre sus supuestas fallas, era una táctica para quebrar su espíritu, para asegurarse de que nunca se cuestionara, nunca mirara más allá de los muros de esa mansión. No la humillaron porque la consideraban inferior, la humillaron porque sabían que era superior y tenían pavor del día en que ella lo descubriera. Se levantó del banco. Su postura cambió. La mujer encorvada y sumisa que había caminado hasta ese jardín parecía
haber desaparecido, reemplazada por alguien con una columna de acero. Sus ojos, antes nublados por la resignación, ahora brillaban con una luz peligrosa. Miró la mansión Gu, no como su casa o su prisión, sino como la guarida del enemigo. Cada ventana parecía un ojo que la espiaba, cada pared un testigo silencioso de los crímenes que ocurrieron allí. La gratitud que sentía por Aizen se transformó en una repulsión física, un sabor amargo a veneno en su boca. No le debía a nada, al contrario. Él y su madre le debían por cada lágrima, cada insulto, cada segundo de su vida que robaron y manipularon para su propio beneficio. La deuda existía, sí, pero el deudor no era ella, y ella haría que pagaran. ¿Con intereses? ¿Qué pasa ahora? Le preguntó a Chun Wei, y su voz era diferente. Había perdido la vacilación, el tono suplicante. Estaba tranquila, controlada y afilada como una cuchilla. Mi padre, ¿sabe que me encontraron? La pregunta era directa, una búsqueda de confirmación, no de consuelo. An Chun Wei asintió, un brillo de admiración en sus ojos al presenciar su transformación. Sí, señorita. Lo contactamos tan pronto como tuvimos la confirmación final, hace unas horas. ¿Está esperando? Tenemos un avión listo. Podemos sacarla de aquí ahora mismo. En unas pocas horas estará en casa, a salvo. La palabra casa sonó extraña para An Ruxu. No había tenido una casa en 18 años. Pero la perspectiva de huir, de simplemente desaparecer de la vida de los Gugu, no le pareció correcta. Irse ahora sería una fuga, no una victoria. Pensarían que simplemente se fue. Tal vez se sentirían aliviados, y eso no era suficiente. No era ni el comienzo de lo que merecían. No, dijo ella, la decisión solidificándose en su mente con una claridad absoluta. No voy a ninguna parte, todavía no. Chen Wei la miró, sorprendido. Señorita, quedarse aquí es peligroso. Si sospechan que usted sabe. Han Ruxu lo interrumpió. No con grosería, sino con una autoridad que no sabía que poseía. No van a sospechar. Durante 3 años, fui la esposa dócil, la sierva invisible. Voy a seguir siéndolo por un tiempo más, irme. Ahora sería dejar el juego a medias. Necesitan ser expuestos. Necesitan perderlo todo, de la misma manera que intentaron quitárselo todo a Gu Jinchen y a mí. No quiero simplemente ir más. Quiero verlos caer. Y quiero estar en primera fila cuando eso suceda. La determinación en su rostro era aterradora y magnífica. La víctima había muerto en ese jardín. En su lugar, una estratega acababa de nacer. Un nuevo pensamiento la golpeó. Una necesidad urgente de conectar la última pieza del rompecabezas. Gu Jinchen, ¿puedo hablar con él? La necesidad de escuchar la voz del hombre que realmente la salvó, que sufrió por su causa, era abrumadora. Era él a quien le debía la verdadera gratitud. Chun Wei pareció dudar por un momento. El contacto directo es arriesgado, pero Xian es su derecho. De nuevo, manipuló su tableta, iniciando una videollamada a través de una aplicación segura. Después de unos segundos de estática, la imagen se solidificó. Era el hombre de la foto. La cicatriz era más visible de cerca, pero no disminuía la amabilidad en sus ojos, que ahora la miraban a través de la pantalla. Había dolor allí, y años de sufrimiento, pero también había un alivio tan profundo que era casi palpable. Parecía estar en una habitación sencilla, nada parecida a la opulencia de la mansión Gu. La visión de él, real y en vivo, lo hizo todo. Concreton se le cortó la respiración en la garganta. Ruoxu sonó su voz, un poco ronca, como si no se usara con frecuencia. Escuchar su nombre verdadero, dicho por él, fue como una bendición. ¿Eres tú de verdad? Han Ruxu no pudo hablar, solo asintió. Las lágrimas que se negaba a derramar por tristeza ahora, fluyendo libremente por alivio y una emoción compleja que no podía nombrar. Lo siento mucho, continuó él, la voz entrecortada. Siento mucho que hayas pasado por todo esto. Intenté. Te juro que intenté llegar a ti antes, pero me dejaron sin nada. Sus palabras eran la absolución que ella no sabía que necesitaba. No la abandonó, se lo quitaron. Tú me salvaste, finalmente logró decir. Todo lo que creí era una mentira. La deuda que creía tener era contigo. Una sonrisa triste, pero genuina, tocó los labios de Gu Jinchen. No hay ninguna deuda, Ruoxu. Salvarte fue lo único correcto que he hecho en mi vida. Ahora, por favor, sal de ahí, ponte a salvo. La preocupación genuina en su voz fortaleció aún más su resolución. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, la mujer de acero resurgiendo.
No puedo todavía, no, Gu-Hinchen. Si me voy ahora, ellos ganan, me quedaré. Y haré que paguen por cada día que pasaste en el exilio y por cada humillación que sufrí en esa casa. En la pantalla vio cómo la sorpresa en el rostro de él era lentamente reemplazada por comprensión y un profundo respeto. Vio la misma determinación en sus ojos que él sentía en su propio corazón. No discutió, solo asintió lentamente. Entonces lo haremos juntos, dijo. Pero no estará sola. Ni por un segundo. Chun-Wei es el mejor Hanti, tu padre. Tiene recursos que pueden sacudir este país. Úsalos. Destrúyelos. La llamada terminó, pero la conexión permaneció. Por primera vez en años, Han Ruk-shu no estaba sola. Tenía aliados, tenía una familia. Y tenía un propósito. Se giró hacia Chun-Wei, la mente ahora clara y enfocada. El luto por su vida perdida había terminado. Ahora era el momento de planificar. Dijiste que mi padre, que el grupo tiene recursos. Chun-Wei asintió. Señorita, no tiene idea. El poder que ostenta la familia está en una escala completamente diferente a la de los Gugu. Su fortuna es antigua, su influencia se extiende por la política, los medios, el sistema judicial. Comparados con ellos, los Gu son nuevos ricos con una base frágil. Tiene un ejército a su disposición, solo de la orden. La magnitud de esta información era asombrosa. Horas antes, estaba preocupada por una mancha de polvo en un jarrón. Ahora tenía el poder de mover montañas. La ironía era casi cómica. La mujer a la que trataron como basura era, en realidad, la persona más poderosa con la que se habían cruzado. ¿Mi padre realmente está esperando para hablar conmigo?, preguntó ella, la vulnerabilidad regresando por un breve momento. La idea de hablar con el padre que creía muerto, o que nunca supo que existía, era quizás la parte más aterradora y abrumadora de todo. Chun-Wei sacó un pequeño teléfono satelital de su bolsillo interior de la chaqueta, un aparato que claramente no pertenecía al mundo común. No se ha apartado del teléfono desde que le di la noticia. Ha esperado 18 años por esta llamada, señorita. Le extendió el teléfono. El aparato parecía pesar 1 tonelada en su mano. Sus dedos temblaron al sostenerlo. ¿Qué diría? ¿Cómo se empieza una conversación después de 18 años de silencio y una vida de mentiras? Respiró hondo, recordando las palabras de Gu Jinshong y la expresión de su padre en la televisión. Ya no era una víctima asustada. Era Han Rok-sue. Apretó el botón de llamada. La llamada fue contestada al primer timbre. Hubo un segundo de silencio. Solo el sonido de una respiración temblorosa al otro lado de la línea. Luego, una voz de hombre, profunda y embargada por la emoción, rompió el silencio. Ruakshu, hija mía, ¿eres tú? La voz no era la del magnate poderoso de la televisión, sino la de un padre que había perdido a su hija y, contra toda esperanza, la había encontrado de nuevo. Han Ruk-sue cerró los ojos con fuerza. «Papá, papá», susurró, y la palabra sonó extraña y maravillosa en sus propios labios. Al otro lado de la línea, escuchó un sollozo contenido. «Sí, soy yo, mi querida. No puedo creerlo. 18 años busqué todos los días. Nunca perdí la esperanza». Las lágrimas volvieron a los ojos de Han Ruk-shu, pero esta vez eran de una alegría dolorosa, una sensación de pertenencia que nunca supo que le faltaba. Hablaron solo unos minutos, las palabras llenando el abismo de casi 2 décadas. Él le suplicó que volviera a casa, a la seguridad. Con la voz de su padre aún resonando en sus oídos, una fuente de fuerza y legitimidad, le explicó su decisión. «Papá, no puedo ir todavía. Necesito hacer esto por mí y por Gu Jinchen». Hubo una pausa en la línea. Cuando An Wolei habló de nuevo, la voz del padre amoroso había sido reemplazada por la del poderoso presidente. «Entiendo. El honor de nuestra familia y el tuyo exige que esta injusticia sea corregida. Haz lo que tengas que hacer, hija mía. Chun-Wei está ahí para ejecutar cualquier orden tuya. El grupo An está a tu entera disposición. Dinero, abogados, influencia, lo que necesites, lo tendrás. Solo dime qué hacer, y los cielos y la tierra se moverán por ti». La promesa era absoluta. Han Ruk-shu sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, una sensación embriagadora y aterradora. Ya no era una pieza en el tablero de otra persona. Era la reina. Terminó la llamada y le devolvió el teléfono a Chun-Wei, la mente trabajando a 1000 por hora. La venganza no podía ser solo una cuestión de llevarlos ante la justicia. Eso sería demasiado simple, demasiado privado. La humillación que sufrió fue pública dentro de ese círculo social. La ruina de ellos también tenía que serlo. Y entonces,
recordó. El evento que su suegra venía planeando con tanto ahínco en las últimas semanas, la cúspide de su calendario social. La subasta de caridad, dijo, más para sí misma que para Chun Wei. Madame Gu está organizando la subasta anual de la Cámara de Comercio. Es la próxima semana. Se enorgullece de su reputación, de su imagen como una gran filántropa. Aizen también estará allí, tratando de cerrar negocios, de solidificar su posición. Una sonrisa fría y peligrosa tocó sus labios por primera vez. Era el escenario perfecto. ¿Qué pasa con la subasta, señorita?, preguntó Chun Wei, observándola con atención. Es allí, respondió ella, los ojos fijos en la mansión. Es allí donde vamos a empezar. Usan el dinero y el estatus como armas. Usaremos las mismas armas contra ellos. Quiero que investigues cada centavo que posee la familia Gu, cada activo, cada inversión, cada deuda oculta. Quiero saber todas sus debilidades financieras y quiero que prepares al grupo An para comprar, discretamente, cualquier deuda que tengan con bancos u otros acreedores. Nos convertiremos en sus acreedores sin que ellos lo sepan. El plan comenzó a formarse en su mente. Claro y brutal, no solo los humillaría, los aniquilaría financieramente, usando su propio evento como el matadero. También recordó otra cosa, una conversación que había escuchado entre Aizen y su madre, la nueva prometida de Aizon, una socialité llamada Lilian, que planeaban anunciar en la subasta. Su propia existencia sería borrada y reemplazada. Aizon planeaba divorciarse de ella poco después del evento, desechándola como basura. Su prometida, dijo Hanrakshu. Lilian investígala también. Nadie es perfectamente limpio. Encuentra su podredumbre. Quiero todo lo que pueda destruirla públicamente. La venganza no era solo contra Aizen y su madre, era contra todo el sistema que habían construido, incluyendo las piezas que estaban moviendo para reemplazarla. Sería metódica, implacable, y no dejaría piedra sobre piedra. Chun Wei escuchaba cada palabra, su rostro una máscara de eficiencia profesional, pero sus ojos brillaban con la promesa de una justicia largamente esperada. Él solo asintió. «Considérelo hecho, señorita An». Con las primeras órdenes dadas, una sensación de calma descendió sobre Hanrushu. La ansiedad y el pánico habían sido reemplazados por un propósito helado. Sabía lo que tenía que hacer. Miró su ropa, el vestido simple, el delantal. Esa era su camuflaje. Necesitaba volver adentro, volver a desempeñar su papel. La idea, que antes la llenaba de pavor, ahora le daba una sensación de poder. La verían, pero no la mirarían. Verían a la sierva, a la esposa débil, y no tendrían la menor idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Esa ignorancia sería su Mayo R aliada. Podía moverse entre ellos, escuchar sus planes, observar sus debilidades. Todo mientras ellos continuaban subestimándola. El desprecio de ellos, que durante tanto tiempo fue su prisión, ahora era su Mayo R arma. «Necesito volver adentro», le dijo a Chun Wei. «No pueden notar que algo es diferente. A partir de ahora, hasta el día de la subasta, soy la misma Nruxue de siempre». Él comprendió de inmediato. «Seré su sombra, señorita. No me verá, pero mi equipo y yo estaremos observando cada movimiento dentro y fuera de esta casa. Tendrá un nuevo teléfono, un aparato simple, pero con un canal de comunicación seguro directo a mí. Le será entregado de una forma que no levantará sospechas. Cualquier cosa que necesite, cualquier información a cualquier hora, estaré a un toque de distancia». La promesa de protección y apoyo era la red de seguridad que le permitía caminar por la cuerda floja con confianza. Ya no estaba sola. Hanrakshu respiró hondo una última vez el aire libre del jardín, el aire de su nueva realidad. Luego, se giró y caminó de regreso hacia la puerta trasera de la mansión. Cada paso era deliberado. Al cruzar el umbral y entrar de nuevo en la penumbra silenciosa de la casa, sintió que la transformación se completaba. La máscara de sumisión volvió a su rostro, la curvatura en sus hombros regresó, pero era diferente ahora. Ya no era un peso, era una actuación. Por fuera, era la misma mujer rota que había salido al jardín esa mañana, pero por dentro, era Anruakshu, heredera de un imperio, aliada de un hombre que había vuelto de entre los muertos, y la arquitecta de una venganza que sería tan grandiosa y devastadora como los crímenes que la motivaron. El día aún no había terminado. De hecho, para ella, apenas estaba comenzando. Al volver a la frialdad silenciosa de la mansión, Hanrushu reanudó sus tareas con una precisión robótica. El mundo era el mismo, pero sus ojos eran otros. Cada objeto que tocaba parecía diferente.
imbuido de un nuevo significado. El jarrón de la dinastía Ming que Madame Gu tanto estimaba ya no era un artefacto intocable que limpiaba con miedo. Era un activo, un ítem en una larga lista de bienes que, en breve, serían liquidados para pagar por las transgresiones de sus dueños. La pesada alfombra persa que aspiraba ya no era un símbolo de su riqueza. Era el escenario, donde caminaban, arrogantes y ciegos, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de serles arrebatado. La servidumbre, que durante años fue su realidad dolorosa, ahora se había convertido en su camuflaje perfecto. Se movía con la misma quietud, la misma eficiencia, pero por dentro, su mente era un centro de mando, catalogando, observando, planeando. El desprecio de ellos era lo que la mantenía invisible, y la invisibilidad, ahora lo entendía, era una forma de poder. A primera hora de la tarde sonó el timbre. Era la entrega de la tintorería, el traje que Aizon había exigido. El corazón de Han Rushu dio un salto, no de miedo, sino de una anticipación electrizante. Abrió la puerta y vio a un joven con el uniforme de la empresa. Le era desconocido, pero cuando sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, vio un brillo de reconocimiento y respeto. Era uno de los hombres de Chung Wei. Le entregó la funda de plástico con el traje, sus dedos rozando los de ella de una forma casi imperceptible. «Entrega para el señor Gu Aizon», dijo en voz alta, para quien quiera que pudiera estar escuchando. Luego, en un susurro tan bajo que apenas era audible, añadió en el bolsillo interior de la chaqueta: «Cuídese, señorita». Se giró y se fue sin más palabras. Han Rakshu cerró la puerta, la respiración contenida en el pecho. El traje en sus manos parecía pesar mucho más ahora. Era el primer movimiento en su tablero de ajedrez, la primera pieza de su nueva alianza siendo entregada en la boca del lobo. Con una calma que a ella misma le sorprendió poseer, llevó el traje al vestidor de Aizon, la habitación de él, que siempre evitaba. Ahora era territorio enemigo a ser explorado. Con manos temblorosas, pero firmes, abrió la funda de plástico. Deslizó la mano dentro del bolsillo interior de la chaqueta y sintió el contorno frío y rectangular de un pequeño teléfono móvil. Era un modelo simple, desechable, imposible de rastrear. Lo escondió rápidamente en la palma de su mano, metiéndolo en el bolsillo de su propio delantal. La sensación del aparato allí, un secreto cálido contra su cuerpo, era una fuente de fuerza increíble. Era su línea directa con el mundo exterior, su conexión con su ejército. Colgó el traje en la percha, alisando la tela cara con un gesto que, por fuera, parecería el de una esposa cuidadosa. Por dentro, sentía el desprecio por ese objeto, por su dueño y por toda la vida falsa que representaba. Salió de la habitación, dejando atrás el olor de él y llevando consigo la semilla de su destrucción. Madame Gu regresó poco después, el sonido de su coche de lujo deteniéndose en la entrada anunciando su llegada. Han Rukshu fue a recibirla a la puerta, como siempre hacía, la cabeza ligeramente inclinada, las manos juntas delante del cuerpo, en un gesto de respeto ensayado. La suegra entró, entregándole el bolso de diseño y el abrigo sin siquiera mirarla a la cara. «La casa parece una tumba. ¿Acaso has hecho algo en todo el día?», dijo la voz, arrastrada por el aburrimiento y el desdén. En cualquier otro día, la acusación injusta habría herido a Han Rakshu, haciéndola sentir culpable e inadecuada. Hoy, sin embargo, las palabras la golpearon y rebotaron. Registró el insulto no como una herida, sino como un dato. Anotó mentalmente el nivel de arrogancia, la certeza absoluta de la mujer en su propio poder. «Perdón, señora, le he preparado un té en la sala de estar», respondió Han Rakshu, la voz perfectamente modulada para sonar humilde y un poco asustada. Madame Gu solo resopló y siguió adelante, completamente ajena a la tormenta que se formaba bajo sus narices. Observar a Madame Gu esa tarde fue un ejercicio de antropología para Han Rukshu. Veía a la mujer ya no como su verdugo, sino como un espécimen a ser estudiado. Veía la manera en que hablaba por teléfono con las otras socialites, la falsedad en su risa, la crueldad en sus comentarios sobre amigos y rivales. Veía su obsesión con la subasta de caridad, un evento que no trataba de ayudar a otros, sino de autoengrandecimiento y competencia social. Cada palabra era una pieza de información, cada gesto revelaba una debilidad. La mayor era debilidad de todas. Se dio cuenta, Han Rukshu era el orgullo. Madame Gu y su hijo estaban tan hinchados de orgullo y de un sentido de derecho que eran incapaces de imaginar una amenaza viniendo desde abajo. Miraban al cielo en busca de rivales,
sin pensar nunca en mirar el suelo que pisaban. Y era exactamente del suelo, del polvo que tanto despreciaban, de donde brotaría su ruina. Más tarde, sola en la cocina, mientras preparaba los ingredientes para la cena, se permitió un momento. Sacó el pequeño teléfono móvil del bolsillo, lo encendió. Había un único mensaje de texto, de un número desconocido. Investigación patrimonial iniciada. Informes preliminares sobre las deudas de la constructora GU. Llegando en breve. La prometida tiene secretos. Estamos investigando un viaje que hizo a las Islas Caimán el año pasado. Esté atenta. Cian, el mensaje era corto, directo e increíblemente poderoso. Era la prueba de que los engranajes ya estaban girando. La promesa de Chunwei no era vacía. Un ejército invisible estaba, en ese exacto momento, registrando la vida de los Gugu, desenterrando sus secretos más sucios. Han Rushu borró el mensaje, apagó el teléfono y lo escondió de nuevo. El acto de picar verduras para la cena, antes una tarea monótona, ahora parecía un ritual de guerra. Cada corte del cuchillo en la tabla era preciso y enfocado, un reflejo de su nueva claridad mental. Gu Aizen llegó a casa al anochecer, trayendo consigo la misma aura de frialdad e impaciencia. Apenas la saludó, solo preguntó si el traje había llegado. Han Rukshu respondió que sí, que estaba en su vestidor, la voz suave y servil. Él pareció satisfecho y subió a cambiarse para la cena, sin dedicarle una segunda mirada. Su indiferencia, que durante tanto tiempo la atormentó, ahora era un alivio. Era un escudo que la protegía de cualquier escrutinio. Mientras él estuviera convencido de su insignificancia, ella estaría segura para moverse en las sombras. Terminó de poner la mesa, alineando los cubiertos de plata y las copas de cristal con un cuidado que rozaba la perfección. La mesa del comedor, que tantas veces fue su tribunal, estaba a punto de convertirse en su puesto de observación. Le serviría su veneno de vuelta, no en la comida, sino en la información que recolectaría mientras se daban un festín, ajenos a su propia caída inminente. La cena fue, como siempre, un ejercicio de tensión y jerarquía. Han Rushu servía la comida, retirándose a un rincón de la sala para esperar, como una estatua, hasta que la necesitaran de nuevo. Aizen y su madre dominaban la conversación. El tema principal, como era de esperar, era la subasta. Conseguí que el ministro de Cultura confirmara su asistencia, dijo Madame Gu, la voz llena de triunfo. Eso pondrá a los Wong en su lugar. La esposa de ese cree que puede competir conmigo. ¡Isen! Sonrió. Una sonrisa fina y depredadora. Y estoy cerca de cerrar el acuerdo del nuevo proyecto inmobiliario. Anunciarlo en la subasta, con la presencia del ministro. Será el golpe maestro. Nuestra reputación alcanzará un nuevo nivel. Hablaban de reputación, de poder, de dinero. Han Rakshu escuchaba cada palabra, no como la esposa excluida, sino como la estratega enemiga. Cada nombre que mencionaban, cada plan que revelaban, era munición que ella almacenaba cuidadosamente. En un momento, Aizen se giró hacia ella, que estaba parada cerca de la pared. La miró con una mezcla de irritación y lástima. ¿Entiendes algo de lo que estamos hablando?, preguntó. No como una pregunta genuina, sino como una forma de burla, de reafirmar la distancia entre su mundo y el de ella. No te preocupes por estas cosas, son demasiado complicadas para tu cabeza. Madame Heu soltó una risita de desprecio. ¡Déjala ahí, Aizen! Sirve para servirnos comida, no para tener opiniones. El insulto fue directo, público. Frente al marido que debería protegerla, la sangre de Han Rukshu se heló en sus venas, pero no de vergüenza. Se heló con la pureza de su odio. Ella solo bajó la cabeza, como siempre hacía. «Sí, mi señor», murmuró. Y en su mente añadió: «Disfruten del espectáculo, tontos arrogantes. Disfruten mientras dure». La sensación de poder que sintió al engañarlos tan completamente era embriagadora. Continuaron hablando, ahora sobre Lilian, la futura prometida. «Es perfecta, Aizen, de buena familia, guapa. Y lo más importante, sabe cómo comportarse en nuestro círculo», dijo Madame Gu. «Después de la subasta, finalizamos tu divorcio de esta cosa y entonces anunciamos el compromiso. Todo limpio, todo elegante». Aizen asintió, mirando a Han Rukshu como si fuera un objeto a ser desechado. «Será un alivio deshacerme de esta carga». La palabra carga resonó en la mente de Han Rukshu. Durante 3 años se sintió como una... Ahora sabía que ellos eran una carga para el mundo, un cáncer que ella había sido. Elegida,
para extirpar. La mención del divorcio y del nuevo compromiso no le causó dolor, sino una satisfacción sombría. Estaban tan ocupados planeando su futuro brillante que no veían el abismo que se abría a sus pies. Le estaban, sin saberlo, dando el cronograma exacto de su propia destrucción. Terminada la cena, limpió todo con la misma eficiencia silenciosa. Mientras lavaba los platos, su mente repasaba la conversación, organizando la información. El ministro de Cultura, el nuevo proyecto inmobiliario, el anuncio del compromiso con Lillian, todo ligado a la subasta. Ese evento era el pilar central de su orgullo y de sus planes futuros. Por lo tanto, era allí donde debía atacar, derribándolo todo de una sola vez. La caída tendría que ser espectacular, pública y humillante. Una imagen especular de todo lo que le hicieron pasar. El agua caliente en sus manos, el olor a jabón, los movimientos repetitivos, todo eso le ayudaba a pensar con claridad. La cocina, antes un lugar de servidumbre, se había convertido en su cuartel general. El campo de batalla estaba definido. Las armas se estaban preparando. Ahora, solo era cuestión de tiempo. Más tarde, en su modesta habitación, un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, muy diferente de la lujosa suite de Eisen, se permitió finalmente relajar la máscara. La habitación era simple, casi monástica, pero era su único espacio. Sentada en el borde de la cama, tomó de nuevo el teléfono secreto. Había un nuevo mensaje. Era un archivo. Un informe preliminar sobre las finanzas de la constructora GU. Abrió el documento y sus ojos recorrieron las líneas y números. Deudas enormes, disfrazadas en empresas fantasma, préstamos de alto riesgo, un flujo de caja mucho más frágil de lo que la imagen pública sugería. Habían construido un castillo de naipes sobre una base de arena y Junwei ya había encontrado las primeras grietas. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de Hanrakshu en la oscuridad. Eran vulnerables, terriblemente vulnerables. El informe también contenía una nota sobre Lillian. Sujeto L realizó múltiples viajes no declarados a paraísos fiscales. Sospecha de implicación en un esquema de blanqueo de capitales ligado a su empresa de importación. Su exprometido se suicidó en circunstancias misteriosas hace 2 años. Investigación en curso. Anruksue sintió un escalofrío. La mujer que Aizon y su madre consideraban perfecta era una criminal. Quizás peor. Ellos, en su arrogancia, estaban a punto de aliarse con alguien tan podrido como ellos. Era casi poético. La destrucción de ellos vendría no solo desde fuera, sino también desde dentro de la alianza que estaban tan ansiosos por forjar. La información era oro puro. Era el arma que usaría para no solo arruinar a Lillian, sino para implicar a Isen en su escándalo, manchando el nombre Gu de una forma que ningún dinero podría limpiar. Se preparó para dormir, pero el sueño parecía lejano. Su mente estaba viva, vibrando con energía. Repasó el día en su cabeza. Comenzó como la sierva humillada, creyendo en una deuda que no existía, y terminó como Anruakshu, la heredera de un imperio, al mando de una operación secreta para destruir a sus enemigos. Todo en menos de 12 horas. La transformación era tan profunda, tan completa, que parecía haberle sucedido a otra persona, pero al mirar su reflejo en el espejo oscuro de la habitación, vio la misma determinación fría que había visto en los ojos de Gajin Shion y escuchado en la voz de su padre. Era real, era ella. La mujer que la familia Gu intentó borrar no había muerto, tan solo estaba dormida, y ahora estaba totalmente despierta. Poco antes de apagar la luz, tuvo un último atisbo de la dinámica de poder de esa casa. Aizon pasó por el pasillo fuera de su habitación. An escuchó sus pasos. Se detuvo por un momento frente a su puerta. Ella permaneció completamente inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Qué quería? Después de un largo segundo, continuó caminando, sin llamar, sin decir nada. An quizás solo estaba de paso, o quizás, por un instante, pensó en ella, la esposa que estaba a punto de desechar. En el pasado, esa pausa la habría llenado de ansiedad y esperanza. Se preguntaría qué estaba pensando, si sentía algo por ella. Ahora, no sentía nada más que un desprecio helado. Él era un problema a resolver, un obstáculo a remover. Su vacilación en la puerta era solo la prueba de su propia incertidumbre, una debilidad que ella explotaría, acostada en la oscuridad. Anrukshu sentía una calma que no había experimentado en años. La ansiedad crónica que vivía en su estómago había desaparecido, reemplazada por una claridad de propósito. El futuro,
que antes era una niebla de días grises y repetitivos, ahora era un camino claro que llevaba a un único destino: justicia. Justicia por ella misma, por Gu Jinchen y por la memoria de su madre. Pensó en el rostro de su padre, en la voz de Gu Jinshan. Eran su familia. La familia Heu era solo una pesadilla de la que finalmente estaba despertando. Ya no era una hoja al viento, sujeta a los caprichos de otros. Era la tormenta que se aproximaba, y la familia Gu, en su casa lujosa y arrogante, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de ser barrido del mapa. El teléfono secreto estaba escondido bajo el colchón, un talismán de su nuevo poder. Sabía que las próximas horas y días serían una prueba para sus nervios. Tendría que continuar la actuación, desempeñar el papel de la esposa patética y sumisa con perfección. Perfección. Tendría que soportar más insultos, más órdenes, más humillaciones. Pero ahora, cada una de ellas sería diferente. Ya no serían ataques a su alma, sino combustible para el fuego de su venganza. Cada palabra de desprecio sería un recordatorio del por qué estaba haciendo aquello. Cada mirada de lástima sería una confirmación de su arrogancia ciega. Se alimentaría de su veneno, transformándolo en fuerza hasta el día de la subasta, cuando se lo devolvería en una dosis 1000 veces más. Potentean por primera vez en 3 años, Han Rakshu se durmió sin el peso de la gratitud forzada en su pecho. En su lugar estaba el peso de una corona invisible, la corona de Han Ruokshu. No soñó con fuego ni con humo, ni con el rostro de Aizen fingiendo ser un héroe. En cambio, soñó con un tablero de ajedrez, donde piezas de oro y marfil se movían bajo su mando. Veía las piezas de la familia Gu, arrogantes y sobrevaloradas, avanzando ciegamente hacia la trampa que ella había montado, y veía sus propias piezas, silenciosas y letales, rodeándolas por todos lados. Era un sueño de estrategia, poder y control, y cuando llegara la mañana siguiente, no despertaría a otro día de servidumbre, sino a otro día de guerra silenciosa. La noche avanzaba, y la gran mansión estaba sumergida en el silencio. En las lujosas habitaciones, Aizen y su madre dormían el sueño de los justos, o al menos de los confiados, soñando con futuros negocios y triunfos sociales. No sabían que, a pocos metros de distancia, en una habitación simple y olvidada, la mujer a la que consideraban menos que nada estaba mentalmente desmantelando su imperio. La simetría de información era colosal. Ellos tenían poder, dinero y estatus, pero ella tenía la verdad, y la verdad estaba empezando a entender. Era el arma más poderosa de todas. La verdad sobre su identidad, la verdad sobre Gu Jinchen, la verdad sobre la podredumbre que sostenía a la familia Gu. Esa verdad era una bomba de tiempo, y el cronómetro se había activado. Esa mañana. El tic-tac era inaudible para ellos, pero para Han Rakshu era el sonido más dulce del mundo. Al cerrar los ojos, su último pensamiento consciente no fue de odio, sino de una claridad cristalina. Vio el camino por delante, vio la subasta, el shock en los rostros de todos, el pánico en los ojos de Aizen y de su madre cuando sus finanzas fueran expuestas y sus crímenes revelados, vio la desgracia pública, la pérdida de todo lo que valoraban, y se vio a sí misma, de pie en medio de las ruinas de su imperio, no sonriendo, sino serena. La victoria no trataría de alegría o placer. Trataría de equilibrio, de restaurar el orden que ellos habían roto de forma tan violenta. El día que había comenzado con la más profunda humillación estaba terminando con la más absoluta certeza. En Rakshu la sierva estaba muerta. Han Ruakshu la heredera estaba al control, y no se detendría hasta que se hiciera justicia. Las horas más profundas de la noche llegaron, envolviendo la mansión en un silencio casi absoluto. Pero para Han Ruakshu, la mente estaba más ruidosa y clara que nunca. El sueño era un lujo innecesario, una interrupción para el trabajo que su alma estaba haciendo en él, de reconstruirse, pieza por pieza, a partir de las ruinas de una vida de mentiras. Se levantó de la cama y fue hasta la pequeña ventana de su habitación, un privilegio que le había sido concedido porque la vista era considerada la peor de la casa, dando a una parte olvidada del jardín y al muro alto de la urbanización. Sin embargo, esa noche, si se inclinaba un poco, podía ver el brillo distante de las luces de la ciudad. Un océano de estrellas artificiales pulsando con vida, comercio y poder. Antes, esas luces la hacían sentir aún más aislada e insignificante. Ahora, las veía de otra forma. Ness era su reino. Una parte de esa luz pertenecía al Imperio Han, el imperio que era suyo por derecho de nacimiento y que en breve usaría como un arma. La perspectiva lo había cambiado todo. La pequeña,
habitación ya no era una celda, era un puesto de mando temporal. El jardín olvidado de ahí fuera ya no era un recordatorio de su estatus inferior, sino un perímetro seguro que la escondía de los ojos del enemigo. La distancia de las luces de la ciudad no era un símbolo de su aislamiento, sino una ventaja táctica, el punto de vista perfecto de una general que observa el campo de batalla antes del amanecer. Permaneció allí, de pie, por un tiempo que no supo medir, solo absorbiendo esta nueva geografía de poder. La mujer que había comenzado el día temiendo el sonido de los pasos de su suegra en el pasillo, ahora estaba planeando la caída de conglomerados y la destrucción de reputaciones. La metamorfosis era tan completa, tan fundamental, que sentía como si la Hanrakshu que existió por la mañana fuera una persona diferente, alguien de quien recordaba con una especie de compasión distante, como si leyera sobre un personaje trágico en un libro. El zumbido suave del teléfono secreto en su bolsillo la sacó de sus pensamientos. Era una vibración casi imperceptible, diseñada para no hacer ruido. Lo cogió, el corazón latiendo un poco más rápido con anticipación. Un nuevo mensaje de Chunwei. Era un archivo de audio. La leyenda decía en grabación de la última llamada de Lillian a su contacto en las Islas Caimán, obtenida hace una hora. Aconsejo discreción. Ruakshu cogió un par de auriculares baratos que usaba a veces para escuchar música y los conectó. Lo que escuchó la dejó helada. ¿Era? La voz de Lillian, no la voz dulce y encantadora que usaba en público, sino una voz dura, codiciosa y cruel. Hablaba de limpiar el dinero del último trabajo y mencionaba explícitamente el compromiso con Gu Aizen como una fusión de negocios que le daría la cobertura perfecta. Y entonces vino la frase que selló su destino en el idiota de Aizen. No tiene idea. ¿Y su esposa fantasma? La aplastaré como el insecto que es en cuanto tenga el anillo en el dedo. Ahí estaba en él, la prueba final. ¡El arma! Humeante no era solo sobre fraude financiero, era sobre la intención maliciosa, la podredumbre del carácter, la amenaza directa. La grabación era la bala de plata que necesitaba. En la subasta, cuando Aizen y su madre presentaran a Lillian como la novia perfecta e inmaculada, An Ruaksu simplemente dejaría que el mundo escuchara la verdad. La humillación sería instantánea e irreparable. Y la conexión de Aizen con una criminal, en el momento en que su propio imperio financiero se estuviera desmoronando, sería el golpe final. Guardó el archivo en un lugar seguro en la nube, uno de varios que Chunwei había creado para ella, y borró el mensaje. La calma con la que ejecutó estas tareas de espionaje la asustó y la fortaleció al mismo tiempo. Era como si hubiera nacido para esto, como si instintos largamente dormidos hubieran finalmente despertado. Con el arma final en su arsenal, Ruakshu sintió la necesidad de realizar un último ritual para cerrar ese día. Había un objeto que guardaba un secreto vergonzoso. Estaba en el fondo de su cajón de la ropa interior, envuelto en un pañuelo. Era un pequeño caballo de madera, mal tallado, que Aizen le había dado en el primer año de matrimonio. Lo había encontrado en un mercadillo y se lo había entregado con un raro momento de aparente amabilidad, diciendo un esto. Y pensé en lo simple que era tu vida antes. En ese momento, ella lo recibió como un tesoro, una señal de que quizás él se preocupaba. Ahora, entendía la verdad. An era un insulto velado, un recordatorio constante de su origen humilde y de que debía estar agradecida porque él la hubiera elevado. Era un símbolo de su prisión y de su propia ceguera. Cogió el pequeño caballo de madera y lo sostuvo en la palma de su mano. Miró la talla tosca, la madera barata, todo el peso de 3 años de gratitud equivocada, de humillación autoimpuesta. Parecía estar contenido en ese pequeño objeto. Era la materialización de la mentira que había vivido, con una calma deliberada. Fue hasta la pequeña chimenea desactivada de su habitación. No necesitaba fuego. Puso el caballo de madera en el suelo de piedra y con el talón lo pisó. La madera crujió y se partió con un sonido seco y definitivo. Pisó una y otra vez, no con furia, sino con una precisión metódica, hasta que el caballo quedó reducido a nada más que un montón de astillas y polvo. No sintió ira ni tristeza. Sintió solo a nada en un vacío limpio. El último eslabón con su pasado fabricado había sido pulverizado. Libre del peso del pasado, su mente se volvió hacia el futuro. Un futuro que por primera vez contenía la palabra familia en su verdadero sentido. Pensó en su padre, Angwoli. Su voz en el teléfono, rota por la emoción, era el ancla más fuerte que jamás había sentido. No era solo un magnate, era su padre, que la había buscado durante 18 años. Pensó en Gu Zhenxian, el hombre que la salvó y sufrió en silencio, esperando. Su alianza no era solo sobre venganza, era sobre redención y
Justician eran ellos tres contra el mundo. Una alianza forjada en el fuego de la traición y la pérdida. La fuerza que emanaba de esta conexión era 1000 veces mayor que cualquier poder que el dinero de los Gubu pudiera comprar. La venganza era el camino, pero la familia era el destino. Se dio cuenta de que la motivación que la impulsaba había cambiado a lo largo del día. Comenzó como una necesidad de sobrevivir a la revelación. Luego, se transformó en una sed de venganza contra aquellos que la habían herido. Pero ahora, en el silencio de la madrugada, era algo más profundo. Se trataba de reclamar su vida, su identidad, su nombre. Se trataba de honrar el sacrificio de Ge Genshin y la perseverancia de su padre. Se trataba de asegurar que la podredumbre de la familia Gu no pudiera dañar a nadie más. Ya no era solo personal, era una cuestión de restaurar el equilibrio, de limpiar la suciedad para que algo nuevo y verdadero pudiera crecer. La caída de ellos no era el objetivo final, era solo el primer paso necesario para la reconstrucción de su propia vida y del honor de sus dos familias. Mientras estos pensamientos se asentaban, notó un cambio sutil en la luz que entraba por la ventana. La oscuridad profunda de la noche comenzaba a ceder a un azul grisáceo oscuro. El alba estaba llegando, el final de su largo día y el comienzo del primer día de su nueva vida. Observó la transición con una fascinación silenciosa. El mundo estaba renaciendo y ella también. La mujer que había visto ponerse el sol el día anterior era una extraña para ella ahora. Esa mujer era débil, asustada y ciega. La mujer que vería salir el sol era fuerte, enfocada y veía todo con una claridad dolorosa. El sol que estaba a punto de nacer no traería calor y consuelo, sino la luz fría de la batalla que estaba por venir. Se mantuvo de pie, erguida, mientras los primeros rayos de sol dorado surcaban el horizonte. La luz tocó su rostro, pero no parpadeó. Sus ojos estaban fijos en la promesa del nuevo. Dian, la actuación tendría que reanudarse pronto. Tendría que bajar a preparar el desayuno para las mismas personas cuya destrucción había pasado la noche planeando. Tendría que inclinar la cabeza, hablar en voz baja y fingir ser la criatura patética que ellos creían que era. Pero la idea ya no la aterrorizaba. Al contrario, había un poder perverso en engañar a sus opresores tan completamente. Cada acto de servidumbre sería un acto de guerra psicológica. Cada insulto que recibiera sería un recordatorio de la victoria que estaba por venir. Eran los amos de una casa. Ella estaba a punto de convertirse en la ama de sus destinos. En su mente, repasó el plan para la subasta una vez más. Era audaz, complejo y requería una sincronización perfecta. Pero no sentía ninguna duda. Sentía una certeza fría. La caída de los GU no sería solo financiera, sería social, moral y absoluta. Los despojaría de todo lo que más valoraban, su dinero, su estatus y, lo más importante, su orgullo. Lo haría no gritando ni llorando, sino con la elegancia calculada de una depredadora. Usaría su propia plataforma, el escenario de su mayor vanidad, para transmitir su ejecución pública a todo su círculo social. Entrarían al evento como reyes y saldrían como parias, mendigos y criminales. La imagen era tan vívida en su mente que parecía un recuerdo, no una proyección. Un sonido en el pasillo la alertó de que la casa comenzaba a despertar. La hora de la actuación se acercaba. Se apartó de la ventana, dejando el amanecer a sus espaldas. El día de su transformación había terminado. El día de la guerra había comenzado. Caminó hacia su pequeño armario y cogió el vestido simple y el delantal que eran su uniforme. Sostuvo la tela en sus manos por un momento. Antes, era el símbolo de su vergüenza. Ahora, era su armadura, su camuflaje. Se vistió con una deliberación que no tenía por la mañana. Cada botón que abrochaba era como sellar un pacto consigo misma. El pacto de que llegaría hasta el final, sin importar el costo. Al mirarse en el espejo por última vez, la imagen que la devolvió era la misma, pero fundamentalmente diferente. El rostro era el de Han Rushu, pero los ojos eran los de Han Ruokshu. Había una profundidad allí que no existía antes, una sabiduría nacida del sufrimiento y una determinación forjada en el fuego de la verdad. Ya no necesitaba esconderse de su propio reflejo. Lo encaró de frente, reconociendo a la mujer en la que se había convertido. Una mujer que había atravesado el infierno en un solo día y salido por el otro lado, no quemada, sino templada como el acero. Era una superviviente, una heredera y, sobre todo, una fuerza de la naturaleza a punto de ser liberada.
Abrió la puerta de su habitación y salió al pasillo. El aire de la mansión parecía el mismo, el silencio era el mismo, pero todo había cambiado, porque ella había cambiado. Caminó hacia la cocina, sus pasos ligeros y silenciosos como siempre, pero ya no eran los pasos de una sierva intentando ser invisible. Eran los pasos de una cazadora moviéndose silenciosamente por territorio enemigo. Cada sombra era una aliada, cada sonido un dato de información. El miedo había sido reemplazado por una hiperconciencia, una percepción aguda de todo a su alrededor. La presa se había convertido en la depredadora y la selva era la misma. El día anterior había comenzado con la humillación de servir el té a Nest. Nuevo día comenzaría de la misma manera, pero la mujer que cogió la tetera de porcelana fina no, era la misma. Sus manos no temblaban de miedo, sino que eran firmes con propósito. Su corazón no latía con ansiedad, sino con el latido constante y rítmico de un tambor de guerra. Estaba lista. Lista para enfrentarse a su suegra, a su marido y al mundo falso que habían construido. Lista para sonreír dócilmente mientras planeaba su ruina. Lista para ser la Anruxu que ellos conocían. Hasta el exacto momento en que revelaría a la Anruxu que nunca supieron que existía. La transformación estaba completa. No había sido un proceso de días o semanas, sino una combustión espontánea que había ocurrido en el espacio de un único amanecer y atardecer. Una vida entera de mentiras había sido desmantelada y una nueva identidad, forjada en verdad y dolor, se había solidificado. Nadie en la casa, ni en el mundo, entendía lo que había sucedido ese día dentro de las paredes de esa mansión y dentro del alma de esa mujer. A todos los efectos, nada había cambiado, pero, en realidad, todo había cambiado. En el equilibrio de poder de su universo, se había alterado de forma sísmica e irrevocable, y ellos eran los únicos que aún no lo sabían. Al entrar en la cocina para comenzar sus tareas, una última certeza se instaló en su corazón. La justicia no siempre es un trueno ruidoso. A veces, es un susurro silencioso en la oscuridad. A veces, usa el rostro de la debilidad y la sumisión. Y a veces, la venganza más devastadora no se sirve caliente, con rabia, ni fría. Con el tiempo, se sirve con una sonrisa humilde por una persona que todos subestimaron, un plato a la vez, hasta que el banquete de la ruina esté completo. Anruakshu cogió el delantal y se lo ató a la cintura. La sierva había salido de escena. La reina estaba lista para entrar. Y así, el día más largo de la vida de Anruakshu terminó. O quizás, de otra forma, fue el primero. El día en que murió y renació, todo bajo el mismo techo. El día en que la gratitud se convirtió en desprecio, la debilidad se convirtió en arma, y una sierva descubrió la corona que siempre le perteneció. El sol subía más alto en el cielo, iluminando la fachada imponente de la mansión Gu, completamente ajeno al hecho de que los cimientos de esa casa ya habían sido irremediablemente comprometidos, condenados a desmoronarse por una fuerza que ellos mismos crearon, pero que nunca lograron ver. El juego estaba en marcha.